Bueno, para el video que apenas empezó a grabar, lo voy a volver a repetir. Hoy vamos a ver los algoritmos de ordenamiento que básicamente organizan una estructura de datos lineal como lo puede ser una lista que tenga que ser cuantificable, es decir, que se puedan comparar las cosas con números, por ejemplo, edad, altura, en un orden predefinido, ya sea de menor a mayor, de mayor a menor o el orden que nosotros decíamos. Y pues tenemos desorganizado un arreglo de números de 4 3 6 1 4 y 2. Y si lo queremos ordenar de manera mayor, podemos utilizar, por ejemplo, el Borsor, que es un tipo de ordenamiento, y este nos sacaría el arreglo ordenado de acuerdo a lo que queremos. Una forma para comparar los diferentes algoritmos de ordenamiento, para saber cuál es el más rápido, cuál es más lento que otro, ya que eso sirve demasiado, porque si tenemos muchos datos, la diferencia puede ser bastante grande en los tiempos de ejecución de cada uno. Estaría la complejidad temporal, que básicamente nos dice que dado el tamaño del arreglo, cuánto se demoraría más o menos. Entonces, por ejemplo, podemos ver que O de 1 significaría que siempre va a tener una complejidad de 1. En este caso, bueno, aquí no sé por qué, está como muy por debajo, pero digamos aquí en 1, o sea, haría la misma cantidad de operaciones. Si tenemos log de n, si nosotros lo graficamos, vemos que no sube tantas las operaciones a medida que subimos los elementos del arreglo. Tenemos O de n, que sería lineal, es decir, si tenemos 50 elementos daría 50 operaciones, si tenemos 80 elementos daría 80 operaciones y así. Tenemos n logaritmo de n, que pues haría más operaciones por cada elemento, n al cuadrado, que pues eso ya es exponencial y se va en un momentico prácticamente al infinito en el número de operaciones. En 2 a la n pues peor, y el n factorial, que es acá, pues sí que peor. Podemos ver que arranca como suave y pues con prácticamente un elemento más que le agregamos, hace demasiadas más operaciones. Entonces, pues no es lo ideal en este caso. Lo ideal es que haga menos operaciones por cada elemento de la regla. Entonces, pues vamos a ver el primer tipo de algoritmo de ordenamiento, que sería el de burbuja. Entonces, ¿qué hace el algoritmo de burbuja? Digamos que tenemos el arreglo desorganizado. Entonces empezamos en el primer elemento y se compara ese elemento con el siguiente. Entonces, si ese elemento y el es la mayor y el primer elemento es mayor al siguiente, entonces intercambiarían las posiciones. Y seguimos ahora con el segundo elemento, es decir, el que era el primero antes, y comparamos con el siguiente. Y así sucesivamente hasta que ese elemento que estamos comparando sea menor al siguiente. Y en este caso, entonces ya encontraríamos su posición en el arreglo. Y entonces, debido a esto, se tendría que analizar varias veces el arreglo hasta que esté ordenado. Podemos ver el funcionamiento de este algoritmo en la página Visualgo, que sirve como para visualizar distintos algoritmos. Entonces podemos ver, digamos, este ordenamiento, cómo funciona el enmascaramiento de bits, la lista enlazada, la tabla hash, que lo veremos más adelante. Entonces, en este caso vamos a ver el ordenamiento. Eso sirve mucho para entender cómo funcionan los distintos tipos de algoritmos. Y listo. Entonces, aquí vemos el ordenamiento por burbuja que va comparando. eh, no sé cómo pausar esto.
Bueno, no quiere. Pues, este botón no funciona. Ah, bueno, ahí más o menos se pueden dar cuenta de cómo funciona el algoritmo. Van comparando de dos en dos hasta, hasta tener el arreglo ordenado. Y pues aquí tenemos en código cómo se implementaría ese algoritmo. En esta página no me gustó para nada. Posteriormente ya haremos cada tipo de algoritmo en el código de Java para que lo puedan ver mejor. Listo, entonces. Vamos a ver de una de la implementación en Java. Entonces, digamos en Eclipse. Esperemos un momento a que... Listo. Entonces aquí vamos a crear un nuevo proyecto que se llama Entonces el primero que vamos a ver es el de burbuja. Listo, entonces digamos que tenemos un arreglo de enteros que necesitamos ordenar y el arreglo tiene los siguientes valores: 4, 7, 6, 9, 11, 5, 3, 1. Digamos que tenemos esos valores y los queremos ordenar de menor a mayor. Entonces, lo que tendremos que hacer es coger cada elemento, es decir, digamos el 4, y compararlo con el siguiente. Entonces, lo comparamos con el 7. En el primer caso no se alteran las posiciones, ya que el 4 es menor al 7. Entonces, ya que no se alteraron las posiciones, ahora vamos con el 7. Entonces, el 7 es mayor al 6, entonces ahí sí se cambian las posiciones, pero entonces ahora seguimos con el 7, ya que el 7 estaría en esta posición del 6. Y seguimos comparando, y así sucesivamente. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer un recorrido al arreglo. Bueno, aquí es punto, ya que no es una raíz. Y entonces, una vez tenemos, entonces digamos, empezamos aquí igual a 0. Entonces, comparamos hasta llegar al E-1, es decir, hasta este, ya que este no se podría comparar con el siguiente. Entonces, nada más podríamos llegar hasta el penúltimo. Y lo comparamos. Entonces, si arreglo en la posición I es mayor al arreglo en la posición I más 1, entonces se cambian las posiciones. Entonces, para cambiarlas, hay que hacer uso de una variable, tener guardando el número que se va a cambiar. Le ponemos igual, digamos, al arreglo en la I. Podría ser cualquiera de los dos. Entonces, digamos, en este primer caso, arreglo en la I sería 4.
Entonces, ya que tenemos guardado ese 4 en la variable temporal, ahora sí podemos reemplazar esta posición con el 7. Entonces decimos que el arreglo en la posición I es igual a arreglo en la posición I más 1. Y el arreglo en la posición I más 1 va a ser igual a esa variable temporal que tenemos. Y listo. Y entonces así sucesivamente lo va haciendo hasta llegar acá al final. Pero entonces ahí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque como vimos, bueno, como vimos en la página esa de Visualgo, pues no tendríamos que hacer varios recorridos. Y en este caso solo estamos haciendo un solo recorrido. Entonces, para hacer varios recorridos, tendríamos que verificar todo esto para cada una de las posiciones en la regla. Es decir, tendremos que hacer otro for, digamos, una j, y hacemos lo mismo. J menor a todo menos j más. Bueno, en este caso también igual hasta el penúltimo. Y hacemos todo esto de nuevo. Y pues para verificar si nos quedó bueno, entonces simplemente podremos imprimir el arreglo a ver cómo nos fue. La posición del arreglo. Hmm. Bueno, ahí Jesús me hizo caer en cuenta de algo, y es que Eli sería desde la posición J. ¿Esto para qué? Para que las, bueno, aún no aviso algo que ahí está más fácil de ver. Eso es para no volver a repetir las que ya teníamos. Me nota un poquito lenta esta página, pero no sé cómo pausar esto. Bueno, va a tocar hacer un pantallazo ahí cuando termine de ordenar. Ahí lo termino de ordenar. Está listo. Aquí, porque desde la posición J, esto se hace para no volver a repetir todo desde el principio, sino que, digamos, si el 10 ya está en su posición, no tenemos que volver a verificar todo otra vez para el 10, luego para el 14, para el 29 y para el 37. Y listo. Ahora vamos a probarlo y a rezar porque sí. Super F en este caso porque no escribió. Hmm, ¿Qué podría hacer acá? Vamos a ver cómo está. Ah, bueno, J más 1. No, igual. A ver qué podría hacer en este caso. Vamos a ver.
a comparar el código que tenemos con el código que nos dan acá. Entonces nos dice desde la posición 1 hasta el último índice menos 1, es decir, hasta el penúltimo. Pero entonces aquí no sabemos si la posición 1, si aquí la posición 0 cuenta o no. Es el problema. Y aquí lo hacen mientras la variable swap está. Mm, Bueno, eso está raro, bastante raro. ¿Alguna teoría, Jesús? Ah, interesante. Ah, no, mira, es que estás comparando I con I. O sea, comparas siempre con el mismo índice. En el arreglo, o sea, ¿Dónde? arreglo, ¿Acá? ajá, debería ser con el J en el segundo llamado. Ah, vale, vale. Ah, eso. El segundo es el primero. No, en el primero, en el primero. Y abajo el intercambio debería ser entre J y el I más uno. ¿Ah, sí? Ah, espérate. Creo que hay un problema por ahí. Es que, espérame. Mm, no, sí, así debe funcionar. Inténtalo. Sí, vamos a ver. 1, 3, 4. Uf, Casi. faltó acá, casi, casi. Eh, sería hasta la última posición del arreglo. Es decir, esta es Ah, la penúltima. puede que no, porque ahí hay un llamado a... Ah, no, mentira. Sí. Hasta el Sí, último en el exterior, ajá, en el borde de afuera. listo. No No, tampoco. no era. Hmm, interesante. Podría ser. En un momento. Ah, no. Creo que estamos haciendo algo mal. Eso es obvio, pero... em, ¿Alguna de los participantes tiene alguna teoría? Si ustedes no saben, nosotros menos. ¿Cómo? No, ni idea. Está súper raro eso. ah, ya. Ah, no. No. Ah, Olvídate. Ah, intenta... No, es que no tiene sentido, eso debería funcionar. No sé. sí, se supone. Ah, no, ya. Quita ese menos uno Eh, el de del for, segundo for, dentro. ajá. Y ya. Sí, No, pero yo diría que sí se sale. sí. ¿Qué será? La más remota idea. Pensé que no Es se iba a demasiado salir, raro. por lo que, pues en teoría no debería cumplirse la condición y por eso no entra. Entonces no accede a una posición afuera del arreglo. Pero sí se evaluó como
pues true. Mm. Ah, no, ya. Ya entendí. En el if estás comparando arreglo en la J con arreglo en la I más uno y debería ser en la I. No es necesario poner más Me uno. arreglan la I. Ajá. Claro, porque iniciamos en J más uno, entonces va aumentando de ahí en adelante. Y no, No, pero aquí ya saqué las notas de clase, entonces voy a poner el algoritmo acá y luego ya se lo explico. Entonces tenemos vale. en la 0 hasta la I menos 1 y J más más. Listo, entonces ahora aquí en la I empezamos desde 0, pero nos vamos hasta la J menos 1. Aquí sería la J con la J más 1. Y listo. Ahora vamos a comprobarlo. Y tampoco. ¿Pero qué? Si estoy sacando esos minutos de clase. Ah, bueno, vamos a hacerlo exactamente como lo tengo acá, que sería. Ah, no, perdón. Todo esto era con la I. Hmm, ¿Pero qué está pasando? Debe estar la J en algún lugar. Creo que debe ir en el lado izquierdo de la comparación y luego en el lado izquierdo, donde le asignas el valor. Ah, pues según mis notas, pues estaría bien. Sí. No sé qué No, pasa. pero es que el J no lo usas nunca realmente ahí dentro. Debería Pues el ser J que se sí. usa para saber hasta dónde llegará Ah, bueno, eso es en las comparaciones. cierto. Ah, no, entonces no tengo idea. Ah, no, sería de invertir más bien el I y el J, porque digamos el Vamos que, el que se produce muchas veces, bueno, n al cuadrado ese sería el de adentro, ¿no? a probar esto acá, que sería como yéndonos al revés. O sea, el de la I. Pero bueno. Y mayor a 0 y listo, ahora sí. Entonces, ¿por qué esto funciona? Vamos a ver. Empezamos con el for de afuera, que empieza en el arreglo punto len y va restando. Es decir, si nosotros vemos esta gráfica, empezaría contando desde aquí, desde el 37. Bueno, esto no se ve tan, ya ordenado, no se ve tan bueno. Por pongámoslo con esto. Listo. Entonces, empezaría en el 14 con la J, ¿cierto? Y vamos disminuyendo hasta llegar al 10, ya que es mayor a 0. Y pues mayor a 0, el último número mayor a 0 es el 1. Listo. Entonces ahora, con la I, empezamos en 0 y nos vamos hasta el J menos 1. Entonces con la I empezamos en 0, que sería el 29, y recorremos hasta el J menos 1, que sería el 37. Ya que hay que compararlo con el I más 1. Entonces, si nos vamos al 14,
y comparamos, digamos, esa sería la posición 4 más 1 sería 5 y pues ya nos saldríamos y tendríamos un error. Por eso se compara hasta el j más 1. Entonces, en esa primera ejecución, sobre todo del for de afuera, en esa primera ejecución tendríamos el mayor número. Por eso es que aquí, como podemos ver, si esto deja pausar, pero no deja. Bueno, aquí en esa primera ejecución vemos que el mayor número ya es 37. Entonces, como ya tenemos el mayor, le restamos 1 al j. Es decir, que ya j vendría hasta esa posición, donde estaría el 14 en este caso. Y entonces, y vuelve a empezar en 0 y vuelve a comparar todo, pero hasta el j menos 1. Es decir, solo compararía los 4 primeros valores. El último ya lo deja por fuera porque ese ya sabemos que es el mayor. ¿Sí? ¿Sí entendieron? ¿Quedó todo claro? ¿O alguna pregunta? ¿O muy enredado? Bien, bien. ¿Sí? ¿Necesitan también? ¿Todo bien? Sí. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos con el siguiente algoritmo, que sería el de inserción. Entonces, el algoritmo de inserción que nos dice que inicia con un subconjunto ordenado y el siguiente elemento es comparado con el último de dicho subconjunto. Si es mayor, ingresa al final del subconjunto, de lo contrario, se compara en orden descendente con los demás elementos del subconjunto. Entonces, yo sé que esto está muy ordenado, pero pues ya vamos a verlo. Entonces, vemos que el subconjunto serían estos tres, los tres cuadritos. Entonces, el siguiente, el que le sigue al subconjunto, lo comparamos con todos estos que están dentro del subconjunto y vemos en el subconjunto a qué posición pertenece. Y una vez obtenida su posición en el subconjunto, vamos con el siguiente número que no está dentro. En este caso sería este 2 y vemos a qué posición iría perteneciendo. Y entonces ya tendríamos un subconjunto cada vez mayor hasta llegar al conjunto entero de datos. Bueno, pues ya no hace falta ir a esa página porque aquí ya lo pudimos ver claramente con esta animación. Y ahora vamos a ver la implementación. Entonces, vamos con el de inserción. Bueno, no les recomiendo nunca utilizar tildes o ñes en estos programas por si ocurre cualquier problema. Digamos, como uno trabajando así de desarrollo de software, no tiene que mandar muchas cosas a otros países donde no se utiliza la ñ y cosas así. Entonces, vamos a ver. Podemos copiar esto acá. Sería inserción. Listo. Entonces ya tenemos el arreglo y cómo pintarlo. Entonces lo que vamos a hacer primero es empezar desde la posición y igual a 1. Entonces primero, aún menos voy a ir explicando el algoritmo mientras lo escribo, pero pues ya más adelante lo veremos más claramente. Entonces empezamos desde la segunda posición del arreglo realmente y nos vamos hasta la última. Sería el arreglo.lo. Y más. Listo. Entonces luego tenemos un for aquí dentro. Empezaría desde la posición y
pero en este caso se tendría que ir devolviendo. Entonces, como se tendría que ir devolviendo, tiene que ser mayor hasta que la posición 0. Es decir, vamos a ir hasta el segundo elemento del arreglo, no vamos a ir hasta el primero. Y que también cumpla la condición de que, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a ver dentro del foro. Y entonces luego restamos. Y entonces aquí ya hacemos la comparación. En este caso no sería con la siguiente posición del arreglo, sino con la anterior. Entonces, decimos que si el arreglo en la anterior posición es menor a la que estamos, pues entonces cambiamos. Bueno, yo creo que esta parte de simplemente intercambiar posiciones está clara, entonces simplemente lo voy a copiar y pegar. Entonces aquí en vez de I más 1 sería la J menos 1. Y J menos 1. Y listo. Primero que todo vamos a comprobarlo y si funciona, pues ya lo explico. F. Pues no funciona. Vamos a ver. J menos 1. J menos 1. Mentira, que era mayor. Pero tampoco. Ah, bueno, aquí era desde la I. Ahora sí. Listo, entonces. Eh, ¿cómo, cómo podríamos visualizar más fácil esto? Como vimos aquí, esto se hace por subconjuntos. Entonces creamos subconjuntos y el, el siguiente elemento que no pertenece al subconjunto le encontramos una cavidad y encontramos en qué posición va. Entonces empezamos desde la posición I igual a 1, que en este caso sería el 10, ¿cierto? Y nos vamos hasta el arreglo.len, es decir, hasta el 14. ¿Esto por qué? Porque hay que compararlo con la anterior. Entonces, pues, si empezamos desde la 29 y lo comparamos con el anterior, pues nos saldríamos del arreglo y tendríamos un error ahí. Entonces, luego cogemos el J igual a I, es decir, nos paramos en la misma posición donde salí y vamos restando. Es decir, vamos hacia atrás encontrándole cabida en el conjunto, porque como podemos ver, digamos, la J apuntaría al que está en rojo, el cuadrito en rojo. Y entonces nos vamos hacia atrás, encontrando en qué posición de todos los que están atrás es donde tendría que ir nuestro elemento. ¿Cierto? Entonces, por eso vamos hasta la J mayor a 0, es decir, hasta el último, para poder ir comparando. Y entonces ahí ya comparamos. Si J menos 1 es mayor a nuestro elemento, entonces significa que tenemos que cambiarlo, ya que en este caso sería en orden ascendente el ordenamiento. Y pues aquí simplemente cambiamos de posición cuando se requiera. ¿En alguna pregunta en este momento? ¿O todo claro? Todo claro. Claro, listo, perfecto. Entonces, no yendo más por mi parte, los dejo con mi compañero Jesús y ya él les explica el resto de ordenamientos. Ve, hazme un favor, pásame el link de la presentación, que no lo hay. Eh, bueno, bueno, ahí lo mando al general por si ustedes también la quieren revisar más adelante. Listo, entonces, a ver.
Sigue grabando, creo que sí, sí. Ahorita vamos a ver el algoritmo de selección, que se trata de lo siguiente. Uy, me devolví. Primero se busca el menor elemento del arreglo y lo ponemos de primero. Luego tendríamos el resto de elementos para ordenar. El primero ya sabemos que está ordenado porque el primero va, el menor va de primero. Luego el segundo menor va en la segunda posición y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Es como que vamos reduciendo el arreglo poco a poco, siempre buscando el menor elemento de entre todos los de la lista. La lista se va achicando, por así decirlo, y ya eso sería todo en el de selección. Podemos ir a visualizarlo en el Visualgo. Claro que no hay un link por aquí, entonces lo voy a buscar. Y aquí voy a encontrarlo, ¿cierto? El de selección. El de selección. ¿Vale? Listo. Aquí podemos ver que en primer lugar él hace un recorrido que busca el menor y el menor de todos es el 2, ¿cierto? Luego lo que va a hacer es buscar entre todos los que restan el siguiente menor, que sería el 3 y así sucesivamente. Listo. Y bueno, eso sería lo que se está haciendo en ese momento para, para el algoritmo de selección. Ahora lo podemos ver implementado. Ahorita les comparto el Eclipse. Aquí me voy a crear una nueva clase. Selección. Y ya listo. Aquí lo que vamos a hacer es crearnos un arreglo de prueba. Llamémoslo a dar. Lo podemos crear así como estático, tipo con los datos ya puestos de una vez. Con esto de aquí vamos a poner números aleatorios. Ahora sí vamos a recorrer el arreglo. Para eso podemos usar este atajo. Y bueno, lo que vamos haciendo es disminuir la lista, ¿no?, de elementos. Entonces primero recorremos toda, luego desde aquí y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es tener otro ciclo adentro que nos permita avanzar desde la posición en la que estemos, ¿cierto? Primero empezamos desde la 0, luego desde la 1 y así sucesivamente. Y lo que vamos haciendo dentro de este otro for es buscar el menor. Aquí vamos a crear una variable que sea el menor elemento en la lista. Y se va actualizando, digamos, cada vez que hacemos el recorrido que cortamos la lista. ¿Por qué? Porque, digamos, un momentico. Listo. Entonces el menor se va actualizando, listo, con cada repetición del ciclo de fuera. Lo vamos a inicializar en el menor número que asumimos que puede ser el primero. Como no va a ser el primero en este caso, lo que va a hacer es que se va a actualizar prontamente cuando llegue al 1. Pero si fuera el primero, pues ya lo tenemos ahí asignado en primer lugar, ¿cierto? Entonces, escogemos que sea el 0, el inicial, perdón. No, perdón, en el que estemos parados. Claro, porque si siempre va a coger el inicial, cuando acabemos el primer ciclo, lo que va a hacer es que va a seguir escogiendo el 1, que lo vamos a tener ahí, y nunca va a encontrar uno menor que ese, entonces no sirve.
Lo que queremos es encontrar cada vez el siguiente menor. Y ya. Ahorita en el ciclo de adentro lo que vamos a hacer es buscar el menor realmente. Entonces podemos hacer lo de antes. Comparar el menor con con el que estemos parados actualmente. Con el índice que manejamos en el ciclo de adentro, que es la J. Entonces, pues, ¿qué hice? No sé. Entonces, en caso de que lleguemos a encontrar alguno que sea mayor, que sea menor que nuestra variable min, es decir, que haya alguno que sea menor que el mínimo, lo actualizamos el mínimo. Para eso, eh, podemos decir que el mínimo va a ser el AR en la J, en la posición J. Sí. Y lo que vamos a hacer es agarrar el índice también. Entonces, asumimos en este caso que es la I. Y acá actualizamos el índice de donde está el menor. El índice va a ser la J en este caso. Y si esto sale, digamos, bien, lo que vamos a hacer es intercambiar en el que estemos parados actualmente con el mínimo. O el del índice que haya salido victorioso, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, realmente no necesitamos el mínimo como tal, sino el índice. Ah, no, mentiras. Ah, no sé. El índice como tal. El índice que lo tendremos que usar de esta manera. Este de aquí lo comparamos con el arreglo en la botella. Entonces, este de aquí se vuelve innecesario realmente. Y actualizamos el índice. Finalmente, cuando acabamos este ciclo de aquí, lo que hacemos es intercambiar los lugares del menor con el sitio en donde estamos parados en el ciclo de afuera, es decir, en la I. Y para eso usamos arreglo en la I, que lo guardamos en una variable temporal. Luego el arreglo en la I lo vamos a cambiar con el arreglo en el índice. Arreglo en el índice. Y finalmente el arreglo en el índice lo cambiamos con el arreglo con la variable temporal. Y eso debería funcionar en teoría. Vamos a ver si es todavía lo correcto. No sale nada porque no estoy imprimiendo nada, entonces ahorita usamos otro for para recorrer el arreglo e imprimir cada elemento. Listo. Ahí efectivamente podemos ver que nos ordenó correctamente el arreglo. Ya tenemos todos pues en su posición de menor a mayor. Listo. Ahora les voy a compartir el resto de la presentación, que creo que ya vamos a acabar. Ya terminamos la implementación. Ahora sí, el contest número 4 se los voy a compartir. Un contest pequeño en VJudge, como los que hemos venido realizando. Listo, ahí les envié el link. Pueden revisarlo. Y si tienen preguntas acerca de las preguntas del contest, ahí ya saben que nos pueden preguntar cualquier cosa. Si quieren podemos ir revisando el primero, puede ser.
A ver, tomémonos unos 10 minutos para leerlo y comprenderlo y a ver cómo lo vamos resolviendo. O si lo van resolviendo de una vez, me dicen pues cómo lo están resolviendo, cuál es la idea que tienen. Y ya, eso sería. Entonces, 10 minutos. Ahorita son las 7, a las 7:10. Volvemos.